¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso que se da para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado. Es bidireccional, es decir, que hay una interrelación entre dos o más personas. Es un proceso que contribuye a satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Los procesos de la comunicación se dan gracias a 6 componentes básicos como son el emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Entendemos como emisor a la persona encargada de transmitir la información, el receptor el que recibe dicha información y la decodifica. El mensaje es la información que se está enviando y recibiendo. El código, la lengua o idioma que se utiliza para relatar el mensaje. El canal, el medio por el cual se ha transmitido la información. Y finalmente el contexto es el entorno en el cual las circunstancias han permitido obtener o modificar la información. Es importante señalar que este proceso permite el desarrollo de la retroalimentación de la información entre el emisor y el receptor. La comunicación puede ser verbal, es decir, que está determinada por la parte auditiva, oral, visual, escrita y gestual, o sea, signos lingüísticos o palabras. Y no verbal, es decir, expresiones faciales, postura, distancia proximal, contacto visual, vestimenta y cuidado personal. Nos concentraremos en la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es la comunicación percibida a través de los sentidos de la vista, el tacto y el olfato. El instrumento principal es nuestro cuerpo, ya que por medio de este revelamos todo tipo de conducta humana, sentimientos conscientes e inconscientes que pueden considerarse como portadora de información. Es por ello que sirve como apoyo o complemento de la comunicación verbal, pues le da vida, sentido, refuerza y aclara la información que se transmite. La comunicación no verbal es el complemento de la comunicación verbal, debido a que cuando estamos interactuando con dos o más personas, el porcentaje de la información verbal o lingüística es menor con relación al porcentaje de información no verbal o corporal. Según estudios realizados por diferentes investigadores, el componente verbal se utiliza para dar una información, mientras que el componente no verbal comunica estados y actitudes personales. Dividiendo los porcentajes en una conversación cara a cara, los resultados se vieron de la siguiente manera. El componente verbal con un 35%, incluyendo entonación, velocidad e intensidad. Y el componente no verbal con un 65%, incluyendo señales y gestos. Como hemos mencionado anteriormente, el componente no verbal es un complemento del verbal. Es por ello que existen factores asociados al lenguaje no verbal que nos ayudarán a comprender el porqué de esta dependencia. La comunicación no verbal se divide en 2 factores, en factores asociados al comportamiento y factores asociados al lenguaje verbal. En el primero podemos encontrar factores como la expresión facial, la mirada, postura, gestos que pertenecen al área kinesia o kinesis, y proximidad y espacio personal pertenecen al área proxémica. En el segundo podemos encontrar factores como el tono, ritmo, volumen, silencios y timbre, que hacen referencia al área de la paralingüística. Es importante que como licenciadas en pedagogía infantil hagamos uso de los 2 tipos de comunicación y en los primeros años de escolaridad de los niños nos apoyemos en la comunicación no verbal, respetando el desarrollo de este proceso. Asimismo, ser coherentes entre lo que se dice y hace con nuestro cuerpo y expresiones faciales a fin de no enviar mensajes equivocados a nuestros estudiantes.